De nuevo el Señor nos permite realizar un programa de preguntas y respuestas. Saludamos a todos los que estáis viendo el programa y comenzamos respondiendo la primera pregunta que viene de Paolo Maldini. Y dice así: ¿se perdió Saúl? John MacArthur lo afirma. Lo que me interesa no es lo que afirmen los hombres, por buenos que sean y respetables, sino lo que afirma la Biblia. La Biblia enseña que Saúl consultó a una adivina, prohibido por la ley, que tuvo un encuentro con Samuel, y que Samuel le dijo que Jehová se había apartado de él, y que era su enemigo. Primero de Samuel 28:16. Saúl no se arrepintió nunca de sus pecados, sino que buscó que se le honrara delante de la gente. Por consiguiente, sin poder hacer una afirmación precisa y con un texto bíblico concreto, estoy convencido de que Saúl no fue nunca salvo y se perdió. Antonio Fernández Heredia. Pastor Samuel, mi pregunta es sobre Primero de Reyes 22. ¿El espíritu de mentira es un ángel caído, o sea, de la parte de Satanás, o un ángel del Señor? No hay duda de que ángel que miente no es un ángel santo que no miente. Por tanto, es un espíritu mentiroso, un ángel caído, que actúa en el espíritu de los profetas para que profetizasen mentira. Los profetas de Israel profetizaban mentira y decían que Dios les había hablado y no les había hablado. Eran controlados por demonios. Dios dio permiso a ese espíritu caído para que practicara su mentira, como es propio del diablo. Y el Señor orientó eso a la ejecución de sus propios planes. Antonio Fernández Heredia. Según Lucas 1:19, Mateo 18:10 y Apocalipsis 8:2, ¿podemos decir que el ángel Gabriel es uno de ellos que tocará las trompetas? Mira, no es posible afirmar esto a la luz de la Biblia, y mucho menos de los versículos que has citado, en los que se menciona a Gabriel, a ángeles que ven el rostro de Dios y a los que tocan trompetas en Apocalipsis. No veo ninguna relación que pueda tener Gabriel con los que tocan estas trompetas. Sencillamente dice el texto bíblico que vio a 7 ángeles y a estos 7 ángeles se le dieron 7 trompetas. Juan Heredia. Sabemos que Dios nos hizo seres emocionales, pero ¿qué impacto tuvo la caída del hombre en cuanto a las emociones? Es decir, ¿se modificaron de alguna forma cuando el hombre pecó? La caída del hombre en el pecado modificó totalmente el comportamiento y la orientación del hombre, que pasó de tener un corazón santo delante de Dios a tener un corazón orientado continuamente al mal. No significa que todas las emociones de la parte espiritual del hombre, a pesar de su caída, sean contrarias a la voluntad de Dios. O, dicho de otra manera, que sean emociones perversas, pecaminosas, degradantes, etcétera, etcétera. Pero el hombre natural no está conducido por el espíritu. Por tanto, todo lo que se produce en él es resultado de la carne. Pedro dice así. En Juan 3:34 dice que Dios no da el Espíritu por medida. Mi pregunta es, ¿a quién no le da el Espíritu por medida? ¿A Cristo o a los creyentes? Y sin medida, ¿qué significa? Ese texto, esas palabras son una referencia directa a Cristo. Sin embargo, todos los creyentes no tenemos una porción, una parte, una medida de espíritu, sino que tenemos el Espíritu de Dios íntegramente morando en nosotros. Por tanto, estando el Espíritu Santo, está
todo el Espíritu, que actúa en plenitud en nosotros en la medida en que no lo tengamos contristado o apagado por nuestro pecado sin confesar. A veces cantamos, quiero más de tu Espíritu, y Dios, perdonadme que lo diga en una expresión muy coloquial, Dios se debe reír de lo que decimos nosotros, porque no puedes pedir más de lo que tienes. Y el Espíritu no está parcialmente en el creyente, está en totalidad, juntamente con el Padre y con el Hijo, en el corazón de cada cristiano. Pedro pregunta otra vez. En Juan 9:31 dice que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Eso lo dice el paralítico que fue sanado por Jesús. Está bien lo que dice que ese hombre o es solo una respuesta que él da a los fariseos. La frase del ciego que recibió la vista está en el contexto de la discusión con los fariseos, que querían hacer creer a la gente que Jesús no era el Hijo de Dios, sino un pecador aliado con Satanás, porque, entre otras cosas pecaminosas que Jesús hacía, para ellos era que no guardaba el sábado. Los fariseos habían dicho que el milagro de sanidad del ciego no podía proceder del poder de Dios, porque aquel hombre quebrantaba el mandamiento del sábado y Dios no escucha a los pecadores que contravienen los mandamientos del Señor. El ciego dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, etc. Sabemos, esto es, sabía él y sabían también todos los que conforme a la enseñanza tradicional es manifestada entonces que Dios no oye a los pecadores. Por consiguiente, ningún pecador podía hacer una obra de poder divino que no podía ser concedida por Dios a causa de su condición de pecador. Por esa razón, decía el salmista, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66:18. Debe entenderse que Dios oye la oración del pecador arrepentido que se vuelve a Él. Pero lo que no oye Dios es la oración de los fariseos hipócritas que se niegan a admitir su palabra y se oponen a su voluntad. El contraste es evidente. Si alguno es temeroso de Dios y vive conforme a su voluntad, es atendido por Dios, como la Biblia enseña. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Debemos estudiar el texto siempre en su contexto para no sacar conclusiones incorrectas. Franco Lara Zamudio. En una congregación evangélica donde estoy asistiendo, miro que las mujeres se reúnen los sábados para estudiar la Biblia dirigidas por una hermana. ¿Es correcto este proceder en la iglesia? ¿Debería dirigirla un pastor? ¿Es una violación a la autoridad del varón ya que hay enseñanza? Le agradezco su opinión basada en la Biblia, hermano Samuel. Lo primero que quiero hacer resaltar es lo que tú mismo dices, que es una reunión de mujeres, donde no hay varones. Por tanto, ninguna mujer que está enseñando está quebrantando ninguna autoridad de varón porque no están presentes. Segundo, la enseñanza que el apóstol limita para las mujeres está en relación con toda la iglesia, es decir, cuando la iglesia está reunida, pero no cuando hay una reunión de hermanas. No es imprescindible que haya, por tanto, ahí un pastor para la enseñanza, puesto que una mujer, Priscila, esposa de Aquila, enseñó la verdad bíblica a un hombre, Apolos, si bien estaba también presente su marido. Se ha llevado esto de la predicación de las mujeres y de la actuación de la mujer en la iglesia, se ha llevado a extremos no bíblicos, poniendo límites a las mujeres que no están recogidas en la Escritura. Pablo H. Palermo, comentario.
pospandemia, en referencia a la Cena del Señor, se ha tomado la modalidad de juntar la misma reunión de predicación donde se cantan coros referentes al Evangelio, un mensaje de predicación, luego un himno referente a la Cena del Señor y un comentario desde el púlpito para luego participar de los símbolos. Desde ya solamente los bautizados toman los símbolos. Mi pregunta es, si bien bíblicamente solo se menciona que el Señor partió el pan y dio la copa e hizo partícipes a los suyos, el juntar ambos tipos de reuniones no le quita relevancia a la Cena del Señor, o al menos algo del foco de atención a la misma. Mi querido amigo, la historia y las tradiciones condicionan muchas veces más la enseñanza bíblica que lo que la Biblia dice. Partimiento del pan, cena del Señor, santa cena, comunión, como quieras llamarle, no es un culto. Es una ordenanza que se practica en un culto. Se debe y se puede celebrar la cena del Señor en cualquier día y en cualquier reunión. En Hechos se observa que la iglesia se reunía cada domingo. ¿Para qué? Para enseñanza, para oración, y también en esa única reunión se partía el pan. Tener una reunión exclusivamente para practicar la ordenanza es una determinación eclesial, pero no bíblica, ya que la enseñanza de la Escritura es esta: todas las veces que partiereis el pan. Cuando Jesús estableció la ordenanza, no fue una reunión exclusiva para ello, sino que se hizo en el tiempo de la cena pascual. La relevancia del partimiento del pan es, primero, la obediencia al cumplimiento de la ordenanza. Segundo, en ella se proclama, no se recuerda, se proclama la muerte del Señor hasta que Él venga. Cuando se centra la atención en la muerte del Señor exclusivamente, dejando a un lado otros muchos aspectos de la obra de redención, como la resurrección, la presencia continuada del Señor en los suyos, la esperanza de su venida, etc., convertimos el partimiento del pan en una celebración triste, recordando solo una muerte en lugar de una proclamación gloriosa. No hay ningún versículo en el Nuevo Testamento que diga que la iglesia debe reunirse para partir el pan en memoria de la muerte del Señor, sino en memoria del Señor, proclamando su muerte, es decir, su obra redentora. Creo que será muy bueno comenzar a poner a un lado principios históricos y tomar los principios bíblicos. Luis García: ¿cuál es la diferencia entre firmamento, expansión y cielo, descritos en Génesis 1, 6, 8? ¿O es lo mismo? Mira, son palabras sinónimas que se usan para referirse a lo que está fuera del entorno de la tierra. Beni Santiago: ¿podría enseñar un curso sobre gobierno de la Iglesia? Ya sabemos de ancianos y diáconos, pero de un profesional de la palabra como usted, puesto que, como lo dice la Biblia, puedo entenderlo mejor. Mira, los programas de este canal están siendo hechos para edificación del cuerpo de Cristo, y hay precisamente ahora una serie sobre la Iglesia que se presenta todos los viernes, y en ella tocamos muchos de estos aspectos. Otra cosa es que yo no soy un profesional de la Biblia. Soy un pastor a quien Dios llamó al ministerio. Profesionalidad significa trabajar para recibir algo o por razón de algo en torno a la Biblia. Y eso no lo encuentro en ningún lugar del Nuevo Testamento. Aldo César Alvarenque Meneses: los adventistas dicen que el sábado fue cambiado por el domingo por el emperador romano Constantino y que el sábado debe ser respetado porque es el cuarto mandamiento. Mi querido amigo, los adventistas dicen lo que les parece para sostener la obligatoriedad
del descanso en el día sábado. No nos interesa lo que dicen los adventistas, ni nos interesa tampoco nada lo que hizo Constantino o lo que pudiera hacer, sino lo que dice la Biblia. Y en la Biblia se aprecia claramente que los cristianos, ya en tiempos de los apóstoles, estando los apóstoles presentes y reuniéndose con la iglesia, no guardaban el sábado. Se reunían el domingo, primer día de la semana. La enseñanza de guardar el sábado no está en ninguno de los escritos del Nuevo Testamento y pertenece a la antigua dispensación, ya que para el cristiano no hay un día semanal que tenga que guardar, porque todos los días de la vida cristiana son santos porque han sido consagrados por Dios para sí mismo y deben ser dedicados para adorar a Dios, aunque el creyente trabaje o haga cualquier otra actividad. La adoración no es una actividad, es una actitud personal. Óscar Benalcázar. Quisiera hacer una pregunta en referencia al divorcio en la Biblia. En caso de un divorcio por causa de infidelidad de parte del esposo y aquella hermana es una fiel creyente y está comprometida al servicio del Señor, esta hermana podría contraer matrimonio una vez más después de un tiempo prudente al ser restaurada después de ese tiempo difícil en su vida, por el hecho de que la Biblia menciona que si se vuelve a casar estaría cometiendo adulterio. Mateo 19:9. ¿Me podría aclarar esta duda? Primero, en Mateo 19:9 se está hablando a los hombres que dan carta de repudio a su mujer para casarse de nuevo. Y dice que aquel que se casa con la repudiada comete adulterio y ella también. Cuando uno de los cónyuges hoy contrae matrimonio con otra persona y se divorcia, etc., ha roto el pacto matrimonial, porque Dios estableció una relación pactada entre un hombre y una mujer, la misma, definitivamente. Por tanto, el otro cónyuge que fue excluido de ese pacto matrimonial por divorcio o por lo que sea, está libre de la ley del marido, de manera que no hay, bíblicamente, oposición para un nuevo matrimonio. Javier Mejía. ¿Cómo deberíamos interpretar Hechos 2:17? Ya que habla de profetizar, tener visiones y soñar sueños, ¿cómo podemos aplicar estas cosas en la iglesia? El apóstol Pedro tomó una profecía de Joel, relativa a los últimos tiempos en los que se anuncia que el Espíritu Santo se derramaría sobre todos y habría manifestaciones especiales. Pero también dice esa profecía, y está ahí en Hechos, prodigios arriba en los cielos, señales abajo en la tierra, sangre, fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor. ¿Qué cosa quieres que se repita hoy en la iglesia? Lo del espíritu y hablar en lenguas, etcétera, etcétera, o también que el sol se convierta en tinieblas y la luna en sangre, porque está todo dentro de la misma profecía. Está Pedro usando la profecía como ilustración, como ejemplo, para que no se produjese la sorpresa de qué está ocurriendo cuando escucharon hablar en otros idiomas, no otras lenguas, idiomas comprensibles, a los cristianos proclamando la palabra de Dios. Por tanto, esa sorpresa, Pedro les dice, no os asustéis porque esto lo podéis leer en la Escritura. La profecía no se cumplió enteramente, por lo menos, porque no se produjeron las señales cósmicas anunciadas, y no cabe duda que se trataba de tiempos anteriores a la tribulación. Por tanto, esa profecía es tomada por Pedro como ilustración de algo que se estaba produciendo por la acción del Espíritu en aquellos momentos en que el Espíritu vino a la tierra para tomar posesión de su santuario, que es la iglesia. Tratar de que lo que ocurrió en Hechos 2
tiene que ocurrir en nuestros días es un error que trae muy malas consecuencias y que se usa habitualmente para justificar el uso del don de lenguas, los milagros, etcétera, etcétera, y convertir en subjetivo lo que es objetivo y tratar de obligar a Dios a que cumpla hoy algo que no es para hoy, sino que era para aquellos tiempos. Jairo Andrés Orjuela Albarracín. He escuchado a algunos pastores enseñar que Cristo no murió por todos, sino únicamente por su pueblo, sus ovejas, y citan algunos textos bíblicos. Yo creo que Él sí murió por todos, aunque no todos se salvan. ¿Usted podría aclararnos un poco más el tema y por qué esta diferencia? Hay fundamentalmente dos posiciones en relación con la muerte de Cristo. Una, llamada redención o expiación limitada, que enseña que Cristo murió por algunos. Uno de los textos que citan y que está ahí es Marcos 14:24. La segunda posición es que Cristo murió por todos. Hay muchos textos que afirman esta verdad, ya que el Señor, dice la Escritura, es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los creyentes. Primera a Timoteo 4:10. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Juan 3:16. De forma muy clara escribe Juan: y Él, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera carta de Juan 2:2. Para que se cumpla el deseo divino de que ninguno perezca, tiene que haber hecho Dios provisión de salvación para todos, para que el que crea sea salvo, y el que no cree es condenado. Jairo Andrés Orjuela Albarracín. En programas anteriores usted mencionó que lo que no le gusta es el término sana doctrina. ¿Podría decirnos por qué? Mira, el término sana doctrina es buenísimo, pero puede convertirse en malísimo cuando se usa incorrectamente. Sana doctrina quiere decir una doctrina sin contaminación, y eso es bueno. Pero cuando se toma ese término sana doctrina para afirmar que solo la doctrina que acepta una determinada iglesia o una determinada denominación es la correcta en todo el sentido de palabra, y se llama doctrina incorrecta o no bíblica a otras formas y costumbres, y se llama sana doctrina al modo de vestir, al modo de hacer el culto, a las formas y a los días para las ordenanzas, se está usando incorrectamente lo que no es buena doctrina, porque es un elemento que divide y llama a las iglesias de sana doctrina a enfrentarse contra las que no son de sana doctrina, y son las de sana doctrina las que se ajustan a un esquema de iglesia y no de doctrina. Luego, las otras que difieren en las costumbres y prácticas de lo que nosotros creemos no son sanas en doctrina. ¿Cuándo? En doctrinas fundamentales no puede haber diferencia, pero en doctrina general hay opiniones. Raquel Troitillo Araujo cierra nuestro programa y dice: vicario, el Espíritu Santo de Dios en la tierra. Vicario, persona que ejerce funciones de otra, en todo y nunca con carácter propio. Entonces, ¿cómo es posible que haya tanto vicario? Yo supongo que te refieres a los llamados vicarios eclesiásticos. Llamados así porque hacen las veces y funciones y tienen la autoridad de aquellos a quienes representan. Pero vicario en la Iglesia solo es uno: el Espíritu Santo, que es el vicario de Cristo. Gracias por vuestra atención. Os esperamos en el próximo programa
divulgar el canal y todos los temas que hay en él, el aliento, el estudio bíblico, las preguntas, el culto de reflexión del domingo y que otros muchos puedan participar en lo que para vosotros es de bendición. Y si es así, ayudadnos a extender el canal para que muchos puedan tener el privilegio y la bendición de oír la palabra del Señor. A Él sea toda la gloria.